literatura aquí con el lector anónimo y recuerden que este mes tenemos el especial de, bueno, ya hablé un poco del primer libro de las Crónicas de Narnia y es momento de hablar del segundo que sin duda alguna muchos conocen porque es El León, la Bruja y el Ropero. Es quizá el libro más famoso de la saga, incluso hay gente que no sabe que es una saga y solo le reconocen por este libro, que fue el primero publicado, el primero que se escribió, el primero que se editó. Y para C.S. Lewis fue el libro más importante, no solo por esto, sino porque hay mucho de él en este libro. No que nosotros no lo haya, pero pues digamos que no pensó escribir más de un solo libro. Y por eso era como su favorito, o al menos en muchas ocasiones dio a entender que era el más importante. El León, la Bruja y el Armario, o el Ropero, dependiendo de la traducción, es la historia de los hermanos Pevensey, cuatro niños que por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial son enviados a vivir al campo, adoptados por un misterioso hombre. Y la más pequeña de ellos, Lucy, encuentra entre los diferentes cuartos de esta gran mansión un ropero extraño que le llama la atención, y al abrir la puerta y adentrarse descubre que es el portal a Narnia, este mundo que es maravilloso y fantástico, pero que ha vivido los últimos 100 años dominado bajo el poder de la Bruja Blanca, que tiene todo sumido en un invierno eterno y que según una profecía, cuatro niños son los que ayudarán a salvar a este mundo para liberarlo del yugo de la Bruja Blanca. Esa es la premisa, esa es la historia básica, esa es la historia con la que C.S. Lewis plantó o planeó más bien contar esta historia, que como les digo es muy personal para él, ya que toma diferentes perspectivas de su vida, como por ejemplo él adoptó a algunos niños durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó todo el conflicto. Él adoptó a estos niños, les dio un hogar mientras los diferentes conflictos se llevaban a cabo. Entonces se dice que para entretenerlos él les contaba estas historias que a él le gustaban mucho, que eran estos cuentos de seres fantásticos, de animales parlantes y de brujas malditas. Y eso fue como la semilla para ir generando el universo de Narnia. Tuvo una hijada llamada Lucy, a la que de hecho le dedica no solo el libro, sino hay una carta muy bonita al principio de cada novela, bueno, de esta novela, mejor dicho, donde le hizo una frase que es muy linda y que muchos fanáticos la tenemos como tatuada, porque dice: algún día llegas a ser tan mayor que te volverán a gustar los cuentos de hadas. Porque sí, es Luis Ada lo que quería con este libro, demostrar que pues al final de cuentas, pese a lo mal que está el mundo, pese a lo oscuro que se ve la situación, son las historias, los cuentos, todas estas relatos que han ido construyendo las personas a lo largo de la historia, lo que le ha permitido seguir manteniendo la esperanza, seguir manteniendo la fe, seguir manteniendo pues el optimismo ante las desgracias. Las historias nos marcan de una u otra manera, ya sean películas, libros, cómics, videojuegos. Creo que en estos últimos 2 años que realmente hemos vivido una situación muy complicada, quedó muy marcado como muchas películas, series y tantas cosas que nos hacían distraernos se volvieron parte de nosotros mucho más que en otras circunstancias, me atrevería a decir. Y entonces era lo que C.S. Lewis quería con este libro, que al final de cuentas es un paralelismo hacia la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Susan Pevensey lo menciona: mamá nos alejó de una guerra y ahora estamos adentro de otra. Cuando llegan a Narnia y se meten en un conflicto que hasta ellos mismos consideran ajenos, pero que saben que deben de ayudar a este mundo maravilloso. De nueva cuenta, Lewis toma las referencias de la mitología cristiana para su propio relato, y la más obvia sin duda, bueno, tenemos dos muy marcadas. Por un lado, eh, Judas y Edmund, el hermano menor de los hermanos Pevensey, que traiciona a sus hermanos y que los vende a la Bruja Blanca para poder obtener un beneficio y poder, bueno, la Bruja Blanca lo engaña para así poder seguir en el poder. Y bueno,
está muy presente, les digo, a mí lo que es lo que me gusta de este personaje de Edmund, porque ya lo había comentado en otros libros, en aquella época era raro, o creo que no existía que los personajes fueran tan ambiguos, siempre eran los héroes buenos, los villanos malos. No era muy común ver a un personaje que se redimiera o que mostrara un lado oscuro siendo el protagonista. Y aquí tenemos a Edmund, un niño de 10 años que vive en un contexto complicado, que está atrapado entre unos hermanos que no lo comprenden, que le tocó una situación complicada con el marco de la Segunda Guerra Mundial. Llega a un mundo donde pareciera que él va a ser el príncipe, que él va a ser el mejor. Entonces es un poco entendible el comportamiento de este niño que es envidioso y celoso, pero que va cambiando conforme avanza la historia. Creo que es el personaje más complejo, al menos dentro de la novela de esta, porque les insisto, no era muy común ver eso en la literatura infantil y juvenil. Siempre era mostrar a los personajes buenos, nobles, que hacían sacrificios sin mirar a quién, que eran todo corazón. Y Luis como que entendió que, pues desgraciadamente los niños que estaban creciendo en ese momento, pues no iban a ser niños inocentes, no iban a ser niños buenos, no iban a ser niños lindos y empáticos, iban a ser unos niños trastornados, iban a ser unos niños muy, pues, no sé si decir violentos. Y entonces entendía que hubiera este actuar en esta generación que estaba creciendo mientras sus casas eran bombardeadas, mientras sus padres iban a la guerra, mientras sus familias eran separadas. Y un poco Edmund representa eso. Y les digo, es algo muy interesante porque incluso hoy en día es raro ver personajes de este tipo de novelas que se vean corrompidos, que se vean eh, envueltos en una oscuridad que a lo mejor no los domina por completo, pero que está presente en ellos como en cualquier persona. Y eso le hace un personaje muy vivo, lo hace un personaje muy comprensible, hace que uno no sé si decirlo llegue a entender, pero ya que tienes toda esta información que C.S. Lewis alguna vez mencionó, pues llegas a entender un poco su actuar de este niño que traiciona a sus hermanos por dulces en este caso. Y era para la época, yo me atrevería a decir que era muy innovador, muy revolucionario, porque ya no era nada más tener a personajes buenos y heroicos, también eran personajes que podían tener un lado malo o un lado imperfecto. Por otro lado, creo que la segunda más obvia es la resurrección y el sacrificio de Aslan, personaje que está presente en todas las novelas, que es como el dios protector de este mundo. Es asesinado y resucita. Eh, y pues obviamente siempre se ha dicho que Aslan es la representación de Jesucristo, un personaje que es guía, que es la voz de la razón en el mundo de Narnia. A mucha gente, como ya mencioné, le molesta eso, le molesta esta referencias bíblicas que existen en la obra de C.S. Lewis, que, insisto, eso está en muchas otras historias, no nada más Lewis lo hizo. Pero sí, es verdad que está muy presente, pero no le veo nada de malo, ¿saben? No le veo como un problema. La historia se disfruta, ya lo he dicho, por las dos perspectivas. Si tienes la enseñanza religiosa, pues le vas a encontrar otra lectura, pero igual si no, puedes disfrutar la aventura, la fantasía. Este libro pues tiene mucha acción, tiene mucha aventura, tiene como ese lado más común de la época del libro de fantasía, donde sí había una historia, había personajes heroicos, había diferentes cosas y para gustarle a los niños. Al final de cuentas eran libros para niños y Luis nunca ha dicho nada más de eso. Hay gente que dice, no, es que estos libros no se pueden entender, no se pueden disfrutar, no sé qué. Eran libros para niños y sí, Luis nunca buscó contar más allá que aventuras y fantasía para complacer a los niños. Por eso tuvo un gran impacto en su momento. Fue un libro que cuando llegó y salió a las librerías, pues muchos lo amaron casi de inmediato. Era un clásico, se volvió de los libros más importantes de su época, vendió millones de copias y después llegaron adaptaciones, llegaron nuevas versiones, pero con este libro empezó todo. Es un libro increíble, creo que es la máxima obra de Narnia porque tiene de todo, tiene aventura, fantasía, los personajes más queridos, la villana más memorable, tiene todo el concepto de mundo mágico que funciona muy bien y
Es el epítome de la saga, es la obra que le inició todo, el primer libro que muchos conocimos seguramente, obviamente también la película más famosa, pero a mí me encanta, creo que, no diré que es mi libro favorito, pero sí está en mi top de la saga. Tiene todo lo que siempre has querido en un libro de fantasía, tiene todos los elementos importantes, de hecho, muchos autores que hoy son importantes en la literatura infantil juvenil han dicho que Narnia fue el libro que los marcó, el libro que los hizo lectores, el libro eh, que más los ha inspirado, entonces su influencia está en muchas cosas. Narnia es una gran obra, Narnia es una gran historia y me encanta. Y este libro me gusta mucho. Es un libro que he releído un par de veces, siempre me ha gustado. Es verdad que a lo mejor la narrativa, que eso también es algo que no mencioné, la narrativa de C.S. Lewis es muy bonita porque sientes que te lo están contando, sientes que es como alguien que te está diciendo algo que pasó o algo que escuchó que sucedió. Es muy como sentarte a escuchar a tu papá, a tu abuelo, que te cuenta una historia de antes. Eso es fascinante porque son muy pocos los libros que yo recuerde que hacen eso, que sientes que te lo está contando el autor, no que lo estás leyendo. Y esa voz que tiene C.S. Lewis, pues bueno, aquí se siente fascinante. Es un libro muy bonito, es un libro muy ameno. Les va a encantar a los niños. Si son primeros lectores, es una buena manera de que entren a estos géneros. ¿Y qué más les puedo decir? Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario es una obra maestra, es una joya y es un clásico por derecho propio. Yo me despido. Ya saben que los invito a que se suscriban, compartan el video, me dejen sus comentarios, críticas, reseñas, hate. Todo es bienvenido siempre que tenga buena ortografía. Y los veo la próxima semana en otro lunes de literatura con el lector anónimo. Y ya saben que disfruten de sus lecturas.